Supone que la economía es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades materiales humanas mediante el empleo de bienes escasos. Escasez. Ahí está el asunto. Porque lo escaso tiene un valor mayor y subjetivo en función de cuánta demanda obtenga. Otro concepto importante de la economía es la sociedad en sí misma, que es la que demanda dicho bien. Y cuando dicha demanda aumenta, hace falta una mayor organización para acaparar, para producir y para distribuir dichos bienes. Y de ese modo satisfacer la necesidad de la sociedad que la demanda. Y aquí es donde entran en juego las empresas, que no son más que proyectos organizados dedicados a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, siempre con fines lucrativos. Si no cumplen dicho fin, mueren. Si lo cumplen a medias, corren el riesgo que venga otra competencia, lo cumpla mejor que ellos y eso les haga desaparecer. Pero cuando cumplen su función y cuando lo hacen muy bien, son lo que se llaman empresas, que funcionan. Pero ojo, porque este concepto no solamente está vacío, es que también es muy engañoso, porque depende directamente de cómo se mida su éxito y cómo se alimenten sus costes. Y todo esto se representa en su plan de negocio, en el cual pocas veces se cumple, muchas menos se sigue, pero sirve para que los directivos y los empleados sigan un plan en base a unos costes y unos objetivos, más o menos. Cuando las empresas tienen un plan sólido, productos y servicios diferenciados y mejores, pero sin embargo necesitan financiación, suelen pasar dos cosas. O se pide dinero a individuos o a conjuntos de empresas, vamos, tu primo, tu vecino, tu abuelo o tu banco, o le pides dinero al mercado, que son también tus primos, tus vecinos y tus abuelos y tus bancos, pero exigiendo resultados. El primer caso tiene un riesgo personal, de que te endeudas con alguien. Lo segundo es un poquito más complicado. El mercado de valores, en principio, lo que busca es un desarrollo económico al canalizar el ahorro mediante la inversión. Y esto se hace mediante la compra de títulos, participaciones o acciones de empresa. Porque la empresa que busca financiación en los mercados de valores, lo que hacen es dividirse en pequeños trocitos, pequeñas acciones que a su vez son subastadas en el mercado y vendidas al mejor postor. Y según el rendimiento, los planes de negocio o el contexto de la propia empresa, dichas acciones tendrán mayor o menor valor. Más o menos. Porque esto no es más que la teoría. En la práctica, el mercado de valores, la bolsa, no solamente se rige por tu rendimiento pasado, sino más bien por el que tendrás en el futuro. Es decir, el precio de las acciones de una empresa no se fijan por el valor de la propia empresa, sino por lo que puede llegar a valer dicha empresa. Por eso hoy día en el mercado de valores vemos empresas de mierda que valen millones y millones de empresas que valen una mierda, porque su valor se basa en el futuro, en la promesa, en lo que creemos que va a pasar. Y es precisamente quien sepa liderar, controlar y modular este relato es el que potencialmente puede controlar las emociones de un mercado. Y quien controla las emociones de un mercado, controla dicho mercado. Y con esto vemos una vez más la importancia de la comunicación, el de saber expresar y transmitir historias. Porque son estas y no otros factores los que condicionan nuestra percepción de la realidad. Porque si eres capaz de convencer a un montón de gente de que tu empresa será la leche, lo más probable es que el que venda esas acciones pegue un pelotazo y se forre. Por el contrario, una gran empresa que le vaya muy bien y que salga al mercado y no sepa explicar bien cuál es su valor a futuro, real o no, lo más probable es que sus acciones caigan en saco roto. Porque el mundo de la bolsa, el mundo de los mercados, se basa más en la psicología y el conocimiento de las emociones humanas que en las empresas. Porque no se basa en una economía real, basada en números y en datos, sino más bien en una economía de lo probable, de lo que puede llegar a pasar, de lo que puede llegar a suceder, en la especulación de un futuro más abundante. Y a esa especulación es lo que se denomina economía de mercado. Y cuando el valor del mercado es muy superior al de la economía, y ahí empieza a ser una mala señal. Y esto puede suceder por una catástrofe natural, por el cambio de un gobierno, por la intervención de los mercados por parte de los bancos o de los gobiernos. Pero si no es así, y la economía de la calle se hunde porque hay paro, porque no hay trabajo, mientras la economía de mercado sube como la espuma y no hay una correlación directa, mal asunto.
Porque esto ya ha pasado antes y ha pasado las suficientes veces como para saber cómo se produce. Y se llaman burbujas económicas y su efecto siempre es el mismo, porque unos pocos ganan y el resto pierde. Y sé que todos tenéis la cabeza ahora puestos en el mercado de valores y las criptomonedas, los cuales son ideas tan abstractas como aceptadas. Pero lo que os quiero contar hoy es cómo este tipo de burbujas puede suceder con cualquier tipo de objeto que le pongamos un valor económico. Porque lo que vamos a ver hoy es qué tienen que ver estas flores con los bitcoins. Esto es un tulipán, una flor salvaje perteneciente a la familia de las Liliaceae. Que en realidad no tengo ni idea de lo que significa Liliaceae, pero lo he buscado en Wikipedia. En fin, que es una flor normal, que no es exótica, es muy bonita, eso sí. Lo que no sabes es que si vivías en los Países Bajos en el siglo XVII y tenías una de estas, te podías comprar un edificio, un barco último modelo, un regimiento de esclavos, o lo que te diese la gana, porque en los años anteriores a 1637 ya existía en los Países Bajos una cosa muy parecida al mercado de valores y también existían los relatos y quienes eran capaces de manejarlos para alterar la economía. Y sí, este tulipán valdría un pastizal, porque estamos hablando de la primera burbuja económica documentada de toda la historia. En el siglo XVII, la fiebre especuladora de los holandeses llegó tan lejos que uno podía comprar una casa preciosa junto a un canal de Ámsterdam por el precio de un solo bulbo. Se llamó la tulipomanía. Como buena burbuja se trató de un cúmulo de circunstancias. Una tormenta perfecta que alimentó un relato y la consecuente avaricia por el mismo. Pues por ejemplo, los tulipanes estaban muy vinculados al lujo, a la ostentación, a la gente con pasta. ¿Os suena de algo? El segundo factor fue que los bulbos que se plantaban en aquella época en los Países Bajos y a pesar de los esfuerzos de los horticultores, pues salían todos raros, todos diferentes, con unas variaciones un tanto exóticas. Y todos sabemos que a más exótico, más extraño, más exclusivo. Estas variantes únicas e irrepetibles de bulbo, que luego se supo que eran por culpa de un parásito, eran bautizadas con nombres de personajes ilustres, de políticos, de grandes reyes. Puro marketing, vamos. Pues bien, estas circunstancias excepcionales, de exclusividad, de escasez, de vinculación al lujo, hicieron que la gente que quisiera comprar un bulbo raro, pues pagase una pasta. Los precios subieron un montón. Hasta que en la década de 1620 el precio del bulbo de tulipán estaba ya por las nubes. Hasta que llegó 1636 y hubo una pandemia de peste bubónica. Y ahí la palmó un montón de gente. Esto hizo que faltase mano de obra. Escasez sobre escasez, mayor precio. Precisamente debido a esta escasez, los mercados de los bulbos se inventaron un nuevo producto revolucionario que hacía que el mercado siguiese funcionando a pesar de que no había bulbos. Y es lo que se llamaba el mercado a futuros. Vamos, que tú comprabas un bulbo que todavía no se había producido. Una puta locura. Y es una locura no porque lo diga yo. De hecho, estaba denominado como, a ver si lo digo bien, traducido significa mercado del aire. Pero claro, este mercado de futuros bulbos lo que hacía en realidad era democratizar la compra de bulbos. Que antes había escasez, ahora pues estamos hablando de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar pues no lo sabe nadie. Entonces la gente lo que hacía era apostar por el precio de un bulbo de dentro de 2 años en base al precio del bulbo actual. Y recordemos que el bulbo actual en ese momento era escaso. Fue tal el boom de gente que se metió en este mercado que las propias autoridades intentaron de intervenirlo y luego prohibirlo, pero no lo consiguieron. Pues bien, lo que hizo la mitad de los Países Bajos fue hipotecarse para comprar bulbos a futuros, hasta que el 6 de febrero de 1637 un lote de medio kilo de bulbos súper raros salió al mercado y no encontró comprador. Así, de golpe, la burbuja de la tulipomanía había estallado. Todo el mundo vendía, nadie compraba y los precios se desplomaron. Miles de personas pasaron de la más absoluta riqueza a la más miserable pobreza. Y todo esto súper rápido, de un día para otro. No hubo opción de verlo. Porque no solamente habían comprado bulbos de tulipanes raros, es que se habían hipotecado para comprarlos. Y esto lo que significa es una bancarrota total y de por vida. Ya está, aquí se ha acabado la historia. Y sí, puede resultar una historia chula si fuese una anécdota. Pero en diferentes contextos y épocas, desde que el mercado de valores es un mercado y por lo tanto las empresas venden a futuros y no tienen límite, como tampoco tiene límite nuestra avaricia. No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. Y todas estas burbujas se han repetido a lo largo de la historia con un patrón más o menos parecido. Porque no olvidemos que el ser humano es un animal
muy idiota. Y además lo documentamos para que generaciones futuras sepan lo idiotas que fuimos y puedan volver a serlo ellos. Quien construye, dirige y estimula el relato, hace posible la burbuja y se beneficia de ella. Y además es que todo esto es siempre muy parecido. Deja de hacer lo que todo el mundo está haciendo porque eres idiota, porque existen atajos, te puedes forrar y ya, sin ningún esfuerzo, hacer que tu dinero trabaje por ti, tu jornada laboral sea de 1 hora y media y tu coche un Lamborghini. Compra barato y vende caro. Ojo, no dejes de comprar porque esto sigue subiendo. Ya sé que es mucho lo que has ganado, pero sigue comprando, sigue subiendo, esto sigue. Mira cómo otros han enriquecido. ¡Ups! La burbuja está allá y aquí no queda nada y tu dinero ya no está. Y esto nos pasa por codiciosos. Y esto no es moralismo. Lo que estoy intentando analizar son los factores psicológicos que llevan a una persona a endeudarse para comprar un producto virtual y que supuestamente va a generarle unos beneficios que jamás conseguiría con su trabajo. Pero cuando estamos hablando de futuros y hablamos de mercados no regularizados y hablamos de situaciones completamente aleatorias manejadas por 3 o 4 personas que manejan el relato de subidas y bajadas, me parece un tanto complicado de entender. Por eso hablo de la importancia del relato y de la codicia, porque son dos factores que van muy unidos. Porque lo que pasó con los tulipanes es súper parecido a lo que está pasando hoy con las criptomonedas. Pero no me malinterpretéis, no estoy diciendo que no invirtáis o que sean malas. Tampoco estoy poniendo la pileta a la gente que invierte en ellas. No va por ahí. Tan solo digo que hay suficientes señales de alarma en las criptomonedas, en especial en las Bitcoin, que nacen como una alternativa segura a la economía mundial, pero tampoco se sabe quién está detrás de las mismas. Las Bitcoin son criptomonedas y su falta de trazabilidad las hace especialmente atractivas a toda la economía sumergida global. Esto es lo que tiene la desregularización de los mercados, que atrae de todo. Y lo que representaban las Bitcoin era un mercado alternativo, pero no especialmente lucrativo. Hasta que llega alguien, tuitea algo sobre los Bitcoins y estos empiezan a subir como la espuma. Y la gente que hace años invirtió cantidades modestas en Bitcoin, de repente eran billonarios. En paralelo, una compañía pequeñita de automóviles del mercado real, en el mundo real, consigue valer 3 veces más que su mayor competencia, que tiene una cuota de mercado 6 veces mayor. Como esta empresa representa el futuro de la automoción, lo que hacen los inversores es comprar y comprar hasta que las acciones suben y suben y suben y llegan a su techo. Y es que esta empresa no podía producir tantos coches como para que los inversores a corto plazo recuperasen la inversión. Hasta que el presidente de esta compañía decide emplear una gran cantidad de cash que ha generado la bolsa para comprar Bitcoin. En ese momento se genera un metamercado. Tenemos el mercado tradicional y el mercado de las bitcoins. Como el mercado tradicional no da para más, compra bitcoins y en ese momento todo el valor de las bitcoins, que está en su momento más álgido, se añade a la compañía y la compañía pues no toca techo a nivel de valor, es algo obsceno. En términos financieros, lo que ha hecho Elon Musk es financiarse gracias a los mercados. Las bitcoin han llegado a valer 60.000 euros. Vale, ahora están en 30.000, están más bajo, pero es que volverán a subir, quizás no, quién sabe. Pero lo más gracioso es que Tesla, cuando promociona la compra de bitcoins y la venta de sus coches con bitcoin, porque básicamente la mitad de la compañía se ha convertido en un valor de bitcoin y el bitcoin está en un momento súper álgido, le entra, no sé, un afán por cuidar del planeta y decide que ya no aceptan bitcoins para comprar coches Tesla, porque para generar un bitcoin hace falta muchísima energía. Y esto se produce justo a la vez que China decide que tampoco acepta transacciones con bitcoins. El resultado es que de un bitcoin inflacionado llegamos a un bitcoin que vale la mitad. Pregunta de oro es si se vendieron los bitcoins que tenía Tesla antes de decir que no quería bitcoins, y si China vendió sus bitcoins antes de decir que no aceptaba transacciones con bitcoin, porque a mí me da la sensación que dentro de poco alguna solución verde al bitcoin existirá y todas estas bitcoin baratas habrán sido compradas ya por la misma persona que las inflacionó y que luego las dejó caer. La realidad es que el mercado del bitcoin está dominado por ciertas personas que lo que hacen es influir sobre el mismo. Imaginaos que pudieseis plantear cuánto cuesta vuestro dinero, sería un poder inmenso. Si además le añades que el mercado del bitcoin no está regularizado, no hay ningún país que pueda decir que tenéis que hacer esto o lo otro, que está basado en economía sumergida y que además representa el futuro de la economía porque precisamente no se puede robar, está completamente encriptado. La situación es muy compleja porque se han vinculado el mundo real de la bolsa, que ya hemos dicho que no es un mundo real sino a futuros, y el mundo no regularizado de la criptomoneda. Y esto pinta fatal.
Yo no creo que esta sea la verdadera burbuja del Bitcoin. Creo que hay demasiados intereses y que estos se han ido creciendo a lo largo de los años como para dejarlo caer de golpe. Vamos, que estoy convencido de que el Bitcoin volverá a subir y con todo ello habrá gente que se enriquezca. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, y es que el inversor pequeño que compra Bitcoin siempre está pensando en trasladarlo a la moneda de cambio de su país. Vamos, que si compras 10.000 euros de Bitcoin, estás esperando que cuando los cobres en tu moneda. Pero el billonario de Bitcoin jamás lo va a hacer efectivo. Lo pasará a otro tipo de monedas tipo Dogecoin o Ethereum o lo que sea, porque trasladar toda esta fortuna al mundo real significaría dos cosas: regularizar su dinero, por lo cual pagar impuestos; dos, exponer su situación. Pero cuando un mercado se hace popular, se democratiza y muchísimas personas están en él, ya no hay tanto control sobre el mismo. Lo que quiere decir que es muy fácil que en algún momento todo esto estalle por falta de control. Y en todo este periplo solo se van a beneficiar los que controlan el relato. Un tipo de comunicación más vinculada a la geopolítica y con un número mayor de factores que lo condicionan. Un tipo de storytelling que hace mover millones y que tiene como objetivo multiplicar los millones de la gente que ya tiene millones. Y os cuento todo esto no para que tengáis miedo y tampoco para que no invirtáis en bolsa o en Bitcoin, sino para que entendáis la fuerza de un relato. Y si has llegado hasta aquí en el vídeo, no solamente es porque te gusta lo que cuento, sino creo que te ha interesado el vídeo. Así que por favor dale un like y así pues me ayudas, y de paso te suscribes, compartes el vídeo, comentas, me pones a parir y lo pasamos muy bien. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.